mi querido amigo, hubiera sido realmente muy triste que México llegara a una final, a la final de un campeonato del mundo, un campeonato mundial de fútbol, después de todo lo que ha ocurrido precisamente en este campeonato mundial de fútbol. Una Copa del Mundo llena de escándalos, con muchos denuncias de corrupción del arbitraje, con un presidente, Donald Trump, que le pide a la FIFA que se perdone a uno de sus jugadores estrella. Ya, por cierto, ya la UEFA, que es la organización europea del fútbol, ya protestó ante la FIFA y le ha dicho, una vez que se rompen las reglas, se termina esto. La UEFA ha lanzado una protesta severa contra la decisión de Infantino, contra la petición de Donald Trump. Por tanto, este mundial ya está manchado. La pregunta es, ¿nos hubiera gustado conquistar la Copa en este contexto? A mí no me hubiera gustado. Creo que la derrota de México ayer fue una derrota honrosa, de verdad. Hicimos sufrir a los ingleses como nunca. El rostro de los aficionados, el rostro de los jugadores ingleses lo dijo todo, pero como siempre, también del lado mexicano, nunca es suficiente. Siempre estamos, ay, ya casi. No, ay, sí, ay, no. Porque el problema de México, que al final del día, y ese es el problema reconocido por el propio Javier Aguirre, es que no saben rematar la jugada para transformar una jugada bien construida o una jugada peligrosa en gol. Así es que vamos a seguir soñando con la posibilidad de algún día ser campeones del mundo, pero teniendo los pies en la tierra y sabiendo que solamente haciendo de lado las corruptelas, solamente cuidando el cultivo, ahora sí que el cultivo de nuevas generaciones de futbolistas, vamos a ser capaces de aspirar algún día a tener la Copa Mundial. Porque, fíjate, te voy a poner otro ejemplo. Hay quien ha asegurado que esta Copa Mundial, el papel de Argentina está siendo bastante sospechoso. Yo, la verdad, que gane Argentina el Mundial ya no me sorprendería, pero ya de verdad, creo que la selección de Argentina, el propio Messi, la forma en que tratan a Messi, a los ganones de siempre, la forma en que el arbitraje ha sido tan penoso, es vergonzoso el arbitraje, el de ayer. Ahora, que voy a decir que por culpa del arbitraje perdimos, no, no. Perdimos porque Inglaterra, pues, supo aprovechar, porque he de decir que desde mi punto de vista, México jugó mejor que Inglaterra. México jugó mucho mejor que Inglaterra, pero no supo materializar ese buen juego en una victoria. Y aquí le dejo para no quedarnos, no estar relamiéndonos las heridas mutuamente, querido amigo. Fíjate, yo les decía que nosotros, a nuestra manera, cada mexicano al que le gusta el fútbol, que va a los estadios o a los campos, yo voy a los de mi pueblo, ya te platiqué, y yo soy satisfecho con esos encuentros porque ahí se deja el alma. Pero cuando hablamos del fútbol de primera división, es que hay escándalos de desvío de recursos, amaño de partidos, la corrupción es muy abierta. Yo recuerdo un reportaje que presentamos aquí de Amir Ibrahim, el fraude del cártel del Gol y desvío de recursos a públicos, ¿no? Este, una de las investigaciones más grandes de la historia reciente expuso el uso de recursos públicos en otros gobiernos para financiar a la Liga MX y con donaciones de impuestos. En los gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, como en todas las empresas, sí, el, eh, la presidencia de la República estaba al servicio del fútbol, así que cuando tienes tantos incentivos, los casos de corrupción, por ejemplo, en el Cruz Azul con Billy Álvarez, que se acaba de morir, por cierto, ¿no?
acusados de delincuencia organizada, operaciones con recursos ilícitos. Históricamente, técnicos y directivos han sido señalados por exigir sobornos a futbolistas a jóvenes a cambio de darles minutos en la primera división o debutarlos, como debutarlos como estrellas, ¿no? Es histórico. O sea, yo no le encuentro pies ni cabeza a la Liga Mexicana, Jaime. Yo, para mí es un masacote de intereses económicos y de corrupción, incluidos los promotores futbolistas o aquellos que manejan las transferencias, ¿no? Hay clubes que cobran miles de dólares a los padres de familia para permitir que sus hijos ingresen a las fuerzas básicas. Y eso, pues, es sabotear el desarrollo nacional. No sé, Jaime, yo veo como tú seguramente, pues seguimos, tú sigues a los Pumas, Sí. yo le voy al Toluca desde jovencito, jovencito, y de pronto digo, pues conocemos también el fútbol mexicano, que los problemas que hay pasan inadvertidos hasta que está ahí un escándalo, pero se vuelve a pagar porque los sábados y los domingos nos lo chutamos y a veces incluso toda la semana, Jaime. Sí, fíjate que yo no sé si te pasó a ti, que creo que porque estos días, pues era el tema del día, ¿no? Vas a comprar un kilo de huevo, vas a la peluquería, vas a lo que sea, ¿no? Y el tema de conversación es el papel de México, ¿qué esperas? No. Y la pregunta que yo siempre le pregunté a la gente, ¿te gusta el fútbol? Y la respuesta de un 99.9% me dicen, sí, me gusta el fútbol, pero me gustaba más antes, cuando el fútbol no estaba tan contaminado, cuando el fútbol no era tan corrupto. Sigo teniéndole lealtad a mi equipo de toda la vida, en mi caso los Pumas, en tu caso el Toluca. Pero lo cierto es que desde hace mucho tiempo la afición mexicana vive atrapada entre este desencanto, entre ya nada más la gente ve la final, ¿no? Para ver quién llegó, para emocionarse un poco, algunos se compran las camisetas, pero, por ejemplo, fíjate, yo te voy a poner un ejemplo clarísimo de cómo el fútbol se corrompió para siempre. Yo me acuerdo que de niño era más parejo la disputa entre los equipos. Por ejemplo, había en aquel entonces, te estoy hablando de hace 30, 40 años, casi siempre los grandes equipos eran los Chivas de Guadalajara y el América, ¿no? El América ya sabíamos que era de Televisa. Y al América le iban casi siempre los pirurris, ¿no? Al Guadalajara era más del pueblo, ¿no? Y entonces, o los Pumas, ¿no? Que era de los universitarios, ¿no? Pero estos equipos poco a poco fueron perdiendo su identidad. ¿Por qué? Porque el Guadalajara lo compraron, empezaron los fichajes millonarios, el Pumas también, nunca, al día de hoy, los Pumas no pertenecen al 100% a la universidad. El América se convirtió en una maquinaria de hacer dinero. Ponían, publicidad, fichaban a grandes. Y con el tiempo, yo recuerdo que antes quien se ponía la camiseta del América decía: "No, no, pinche equipo de corruptos". Bueno, hoy, la inmensa mayoría de los citadinos, de los capitalinos, andan con su camiseta del América. Les ha funcionado la propaganda a Televisa. Han convertido a la afición capitalina casi, casi en incondicionales del América. Y claro, si uno les dice, híjole, man, ¿cómo le puede decir un equipo como el? Pero, por no hablar de alguien que ya sabes quién le va a la América, pobrecito, o sea, nadie es perfecto, ¿no? Pobrecito de Michente Serrano, ayer se dio una paliza, por cierto, pobrecito, anduvo del tingo al tango, por esa razón, no está hoy con nosotros, porque se puso una, pero de aquellas, porque anduvo rastreando, anduvo monitoreando el estado de ánimo de aquí en la Ciudad de México y la seguridad en transmisiones en directo, y por eso hoy no está con nosotros, pero porque de verdad, yo vi a Vicente el viernes. De verdad, Paco, Vicente estaba con los ojos así, mira.
Así que yo comprendo mucho a mi querido Vicente, que ayer de verdad se la pasó todo el día pateándose el asfalto, cubriendo la información, y por eso entiendo que hoy no esté con nosotros, porque se merece un descanso nuestro querido Chente por esta labor sin interrupción. Fíjense que esa es otra cosa, que este mundial nos ha permitido ver hasta qué punto realmente las redes sociales han jugado un papel importante. Y yo creo que las redes sociales sí hemos jugado un papel importante porque ha sido tan avasallador el dominio de las grandes cadenas de televisión, porque la gente, no sé si te pasó a ti, yo en el programa de No apto para cínicos estaba yo transmitiendo y la gente te sigue viendo, pero mientras te está viendo, está echando un ojo a los partidos de fútbol. Entonces, hubo una especie de distracción momentánea, a las redes sociales nos hicieron un poco al lado, no nos dejaron de escuchar, pero nos hicieron un poco al lado porque la atención estaba puesta, sobre todo en los partidos de fútbol, porque este país es futbolero, y qué bueno que es así. Así es que yo creo que las redes sociales demostraron que, a pesar del Mundial de Fútbol, seguimos siendo indispensables, la gente nos sigue viendo, la gente sigue escuchándonos. Qué bueno, porque hubiera sido horrible que el Mundial nos hubiera aplastado a todos, así como una planadora, y toda nuestra gente, toda la gente que nos escucha y nos ve, hubiera dicho, voy a apagar las redes sociales para ver el fútbol. El fútbol no ha sido así. Yo lo celebro. Qué bueno que nuestra gente es consciente de la importancia de este nuevo medio, las redes sociales, para estar al tanto de nuestros análisis. Y pues qué bueno que ya México queda fuera. Vamos a esperar otros 4 años, vamos a concentrarnos hoy en otras cosas. Sí, a lo mejor va a ser interesante en la final del Mundial, pero por lo pronto ya no hay más factores de distracción. El gobierno va a poder poner atención en otras cosas que no sea mantener la seguridad. Yo creo que el papel de México, del gobierno de México, ha sido estupenda. Si hay algo que yo puedo decir sin lugar a dudas, en la copa al país que más fue festejado, amado, querido, arropado por toda la afición internacional, con excepciones, por ejemplo, Ecuador, el país que se gana el trofeo de mis simpatía, mis amigos, mis anfitrión, es sin duda alguna México. Ah, sí, 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 yo estoy de acuerdo con Jaime. México es un país, siempre ya lo platicamos ahí, aquí por cultura. Es un país generoso, un buen anfitrión, claro, con de pronto sus negros en el, plititos en el arroz, como dicen en mi casa, pero la verdad es que es un país muy generoso y bueno, también se demostró que sí, el gobierno puede organizar un mundial o más que eso. Tú recuerdas antes de que empezara, prácticamente había comentaristas deportivos que pedían cancelar el mundial. Cuando la violencia estaba en Estados Unidos, decían que no se iba a, a poder realizar, que había mucho peligro. La embajada de Estados Unidos incluso pidió no visitar. Bueno, se pudo bien. La selección quedó como siempre en el ya merito a la próxima. Y como dice Jaime Hernández, el show tiene que continuar, ¿no, Jaime? Así es, el show tiene que continuar. Se le sacaba a la oposición un frente de batalla porque la oposición se empeñó en tratar de demostrar que México era un país corrupto, que era un narcoestado. Pues este mundial dejó en claro, el movimiento del ICC dejó en claro que México es una nación abierta, amigable, que es una verdadera democracia, que es perfectible. Por supuesto, toda democracia es perfectible, ¿no? Pero es un país de libertades donde cada quien puede decir lo que se le pegue la gana. Yo creo que fue, si me lo permites, el mundial
porque habría que hablar de las cosas buenas y las cosas malas. Las cosas malas, por ejemplo, es de las que estamos hablando esta mañana. El fútbol mexicano todavía no puede conquistar una Copa del Mundo porque el negocio, los mercachifles del fútbol han impuesto sus reglas sobre los atletas, sobre los deportistas, los han corrompido. Pero algo bueno que ha traído esta Copa del Mundo es que convirtió a México en escaparate, todo el mundo nos estuvo viendo, todo el mundo hoy, ¿cuántos países se solidarizaron con México? ¿Cuántos le fueron a México el día de ayer? Japón, Corea del Sur, Irán, todas estas gentes que se vieron pues maltratadas por Estados Unidos. Realmente dimos este escaparate que la oposición quería aprovechar para presentar a México bajo la peor, bajo la peor óptica, pues hemos demostrado que México es un país avanzado, es un país fuerte. eh, y además yo creo que no hay que desmerecer, de verdad, no hay que desmerecer el esfuerzo de los atletas mexicanos de ayer. La selección, insisto, jugó muy bien. Yo de verdad creo que esta selección hizo un buen papel, pero no basta con hacer un buen papel en un mundial, todos lo sabemos. Tú puedes, como Cabo Verde, como ocurrió con Cabo Verde frente a Argentina. Cabo Verde realmente tuvo un juego, de lo más exquisito. Los goles que me dio Cabo Verde, bueno, Cabo Verde, la selección de Cabo Verde, acaba de regresar a su país, los recibieron como héroes, porque supieron que su selección había hecho un buen papel. Y yo creo que tenemos que hacer eso, celebrar a nuestra selección, a nuestros jugadores, hicieron un buen papel, pero de buenos papeles, de buen juego, no, la victoria no se tiñe, no se pinta de esa manera. Así es que vamos a seguir soñando con un día tener que se digamos, que haya una limpia en el fútbol. Tú recuerdas de niños, tú y yo, veíamos, yo era capaz de estar esperando los partidos de fútbol. Yo me acuerdo que veía con entusiasmo el fútbol porque no estaba tan corrompido. Yo veía el esfuerzo de los atletas. Te estoy hablando, yo soy de la generación de Pelé. Bueno, por eso para mí Pelé es el mejor jugador que ha tenido el fútbol. Y en la época de Pelé el fútbol no estaba tan corrompido como ahora, pero cuando entraron en juego los intereses de las grandes cadenas de televisión, los grandes, como es el caso de Televisa, como es el caso de todas las cadenas, sobre todo las europeas, y cuando entraron en juego las grandes empresas que empezaron con el patrocinio de Coca-Cola, con el patrocinio de BID, como en este mundial, ¿no? Y entonces, ¿qué tienen que hacer estas empresas, estas grandes corporaciones patrocinando la publicidad? Pues claro, tienen que, es como si los gladiadores de antes en Roma los hubiera patrocinado la Coca-Cola, imagínate, ¿no? Entonces, queremos que gane este gladiador, que le parta su mandarín en gajos a ese gladiador que es popular entre el pueblo. Así es que me arreglas esa pelea, por favor, entre este gladiador. Imagínate lo que hubiera ocurrido, ¿no? Entonces, yo sé que estoy con ejemplos extremos, pero insisto, cuando se corrompen las cosas, se echa a perder un deporte tan bonito, yo de niño jugaba fútbol, no jugaba mal, pero, pues, claro, después de ver cómo era, cómo subían las estrellas, los contratos multimillonarios, ahora las madres, muchas madres están: "Ay, ojalá que mi hijo sea futbolista, que mi hijo sea futbolista, sí, los vamos a quitar para que tenga un contrato multimillonario", y ese no debe ser el fin último. El fin último tiene que ser pues no sé, la realización de un atleta que viva de forma digna, pero hoy los contratos de los jugadores, Cristiano Ronaldo, you name it, tú dime, que los contratos incluso de muchos jugadores de la América, son realmente escandalosos los fichajes que hace el Barcelona, el Real Madrid,
ya todo se ha convertido en un mercado bursátil donde el jugador, que más goles meta, que sea un crack, pues va a alcanzar la gloria y el resto va a seguir siendo, gente que tuvo sueños, pero nunca estuvo a la altura de las circunstancias. Sí, dejen nada más, antes de que cambiemos de temas, es que yo siempre me remito a casos de corrupción, pero hace poco, no mucho, 2018, 2019, si no estoy mal, Gustavo Matosas, que me encantaba como jugador, cobraba comisiones e inflaba precios en los fichajes de los jugadores. Y se acuerdan, yendo más atrás, que le tocó bien a Jaime. Yo estaba apenas jovencito en 1988, alteración de actas de nacimiento para alinear a jugadores mayores de edad en una selección juvenil, y eso propició que la FIFA castigara todo el fútbol mexicano y lo dejara fuera del Mundial de Italia en 1990. Y este año se detectaron en la liga de expansión, como llaman ahora la segunda división, pagos de 40,000 pesos por partido a jugadores para alterar marcadores, para secuestrar a futbolistas. Es decir, hay estafas, hay corrupción en el fútbol mexicano, abierta, flagrante, y mientras pase eso, pero bueno, y también tenemos otra clase de corrupción, Jaime. El, um, el Mundial nos ha dejado otra lección. Donald Trump es el presidente más corrupto del mundo. Sí, y digo esto porque tú recuerdas, expulsaron al jugador más importante de la selección de Estados Unidos. Y una llamada de Donald Trump a Gianni Infantino eh, hizo que se pusiera el castigo a un lado y que se perdonara a este jugador para que pudiera jugar en el encuentro de Estados Unidos contra Bélgica. Así que hay corrupción por donde sea que se le va a Jaime. Pero déjame, yo quería introducir otro tema, fíjate, a propósito de la gira de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a Michoacán. Yo les decía que la presidenta tiene un especial cariño, voy a decirlo, por las tierras purépechas, porque allá se pudo desarrollar como científica. Pero cuando hablaba la presidenta, hablaba de humanismo mexicano, del cambio y reconocimiento a los pueblos originarios, a la autonomía de sus pueblos. Y yo de pronto recordé, porque acaba de pasar hace unos días, Jaime, que el pasado día primero, que fue miércoles, y el jueves, sobre todo el jueves 2, se cumplieron 8 años del triunfo del presidente López Obrador, algo que nunca se pensaba que podía pasar. Pero se cumplieron 20 años de la imposición del espurio Felipe Calderón Hinojosa, quizá para mí el fraude más escandaloso en los procesos electorales mexicanos. Y mira, vaya que si estoy hablando del fraude de Carlos Salinas de Gortari en 1988, de eh, del fraude en los 40, en los 50 fue pues, para imponer a Adolfo Ruiz Cortines, matazones, todo, pero estoy hablando de López Portillo, ¿te acuerdas? Con un voto, él lo decía, no yo, con el voto de mi mamá habría ganado por mayoría absoluta, pues no hubo otro candidato, o el fraude en el proceso electoral de 1940 para hacer de lado a Juan Andrew Almazán, e imponer al general Manuel Ávila Camacho. Y podemos hablar de muchos fraudes en este país como tales, pero el de Calderón es otra cosa, ¿no, Jaime? Sí, nada más un último apunte, para Por terminar favor. con el capítulo de fútbol, y tiene que ver con, la petición de Donald Trump para que le retiraran la, tarjeta roja a Folarín Bolagun, el jugador estrella. ¿Tú sabías que Folarín Bolagun es hijo de inmigrantes? Es hijo de inmigrantes nigerianos. Él nació en Estados Unidos, pero sus padres son de origen nigeriano. Polarín, nació en Estados Unidos de padres nigerianos, se fue a Inglaterra y ahí pasó toda su juventud. Y en algún momento él coqueteó con la posibilidad de ponerse la camiseta de Nigeria, de la selección de Nigeria, por sus padres, ¿no?
pero en cambio prefirió la de Estados Unidos, ¿no? Y es increíble la hipocresía de Donald Trump, porque Donald Trump siempre ha hablado mal de los inmigrantes, ¿no? Ha dicho que los inmigrantes no han hecho nada, no han aportado nada. ¿Y quién iba a decir que el presidente de Estados Unidos ahora está defendiendo a un hijo de inmigrantes porque lo necesita? Este Folarín Bolagun, de origen, sus padres de origen de raíces nigerianas, se ha convertido en indispensable para el presidente de Estados Unidos. Esto te habla de la hipocresía de la Casa Blanca, del propio Donald Trump. Siempre arremete contra los inmigrantes. Es el mejor defensor de la tesis de la supremacía blanca, es Donald Trump. Es un racista y que este racista, que este supremacista blanco venga a defender a Folarín Bolagún para que tratar de que Estados Unidos llegue a las finales es escandaloso, de verdad. Insisto, más allá de lo escandaloso per se de esta decisión, es vergonzoso que Donald Trump, que siempre despotrica contra los inmigrantes, ahora está defendiendo a un jugador de la selección de Estados Unidos con raíces nigerianas. Bueno, dicho esto,